Buenas noches. Desde este momento en el aire, Agenda Económica. La visión empresarial al servicio de la nación. El más completo análisis del acontecer económico nacional e internacional. Un encuentro con la objetividad y la crítica profunda de nuestros especialistas, Rosana Ruiz, Luis Núñez Santana, Henry Gebral y Ezequiel Molina Lizardo. Auspiciado por el Banco Popular Dominicano, nuestro acostumbrado resumen de noticias económicas en solo 2 minutos. Las principales organizaciones empresariales y sindicales del sector turístico manifestaron su oposición a la modificación de la ley de incentivos fiscales al sector y al incremento de los impuestos a los combustibles, temiendo una reducción en la capacidad competitiva del país. El tamaño de la economía dominicana se ha duplicado en los últimos 6 años. El Producto Interno Bruto a precios corrientes, que en el 2004 fue de 21.582 millones de dólares, pasó a 46.598 millones al cierre del año pasado, lo que significa un crecimiento absoluto de 25.016 millones de dólares para un 115.9%. La empresa distribuidora de electricidad del Este concluyó el programa de captación masiva en los barrios Los Mina y El Valiente, donde aspira a regularizar a más de 270.000 hogares. Banco Popular presentó Saludos cordiales amigos y amigas de Agenda Económica, bienvenidos. Hoy día Henry Gebral y quien les habla, Luis Núñez, de nuevo con ustedes para analizar la actualidad económica. Hoy vamos a tener un programa bien interesante, como dijimos ayer cuando les invitamos a que vieran el programa de hoy, porque vamos a estar hablando con el doctor Pelegrín Castillo. Es una persona que nosotros valoramos mucho en todo lo que hace y cómo actúa y cómo hace su trabajo como representante de la sociedad en el Congreso Nacional. Es una persona que uno tiene la idea, la confianza cada vez que se piensa en temas neurálgicos, en situaciones como la que estamos viviendo en la República Dominicana en estos momentos. Uno piensa en él porque puede tener un diálogo con él sobre bases y hablar las cosas como son, para que la ciudadanía y ustedes como nuestro televidente puedan entender mejor lo que se está planteando. Él tiene el privilegio que no tenemos todos nosotros de estar moviéndose en un ambiente político, un ambiente social y en un ambiente de decisión en materia congresional, que ayuda mucho para el entendimiento de todas estas cosas y también, ¿por qué no?, de los intereses que se mueven de un lado y otro, estas corrientes que a veces son tan grandes pero que se visualizan tan poco porque la forma como se mueven no son del conocimiento público. Entonces con él yo creo que podemos hablar de toda esta temática. ¿Qué le parece, doctor? Buenas noches, muy contento de encontrarme aquí de nuevo con ustedes. Muchas gracias por la invitación y gracias por plantear esa agenda tan interesante, analizar este presente tan complejo y tan retador que tenemos. Sí. Vamos a comenzar, Henry, con un poco actualizándonos con el doctor Castillo. Ayer, doctor, el presidente de la República tuvo una reunión interesante con el sector empresarial. Como usted sabe, y lo sabe la ciudadanía, prácticamente todas, se ha venido planteando una serie de modificaciones y proyectos de ley impositivos, algunos de los cuales fueron realmente recibidos por la población de una manera prácticamente de rechazo total, como es el tema de la indexación de los combustibles, y el otro tema que es la modificación de la ley de proindustria, que fue una ley consensuada, una ley que se luchó mucho porque se consiguiera y donde el propio presidente de la República jugó un papel estelar. Cuando se aprobó esta ley, se puso en vigencia en el tema de la competitividad nacional y algo que para mí en ese momento resultó bien interesante fue la forma como el sector empresarial y el sector público pudieron ponerse de acuerdo en una ley tan importante como esta. Ahora se estaba planteando modificarla
por razones que uno a veces ni siquiera entiende muy bien desde el punto de vista del impacto que tendría en términos de lo que es el objetivo fiscal, porque lo que se estaba planteando ahora era que los impuestos que están pagando los que están en esta ley, que son impuestos después del proceso productivo, se pagaran a la entrada de la mercancía en aduana. Y realmente el incentivo era ese, ¿no? Que se pudieran manejar esos recursos para que el sector productivo tuviera un respiro, por lo menos antes de pagar los impuestos. Porque cuando usted paga impuestos por adelantado, usted está subsidiando al Estado y está sacando de su flujo los recursos con los cuales usted puede generar la actividad productiva. Yo creo que esto era importante. Hay otros aspectos de la ley que analizamos en el día de ayer. Otra cosa que el presidente dijo fue que se logró un consenso bien interesante para que la indexación de los combustibles se hiciera de manera gradual, de tal manera que no impactara de golpe los precios a nivel nacional. Y también algunas otras, dijo que no se iban a modificar los incentivos, que se iban a mantener. Y yo creo que estas declaraciones fueron importantes y fueron, según el propio presidente, producto del consenso en este diálogo con los empresarios. Esto como que alivia un poco el ambiente que estaba demasiado caldeado. Y yo creo que hay que reconocerle al presidente de la República que escuchó el planteamiento de mucha gente, que le sugirió que se fuera al diálogo con los empresarios para buscarle solución a esta problemática, porque la idea es que cuando tú, en lugar de dialogar, lo que hace es chocar, lo que hace es hasta cierto punto ofender a determinados sectores, entonces no hay una forma amigable, si se quiere, de solucionar los problemas. Entonces yo pienso que esto un poco lo superó el presidente en este... Sí, bueno, yo creo que el presidente Fernández se ha caracterizado por ejercer lo que podríamos llamar una presidencia arbitral. Arbitraria, no arbitral. Arbitral. El presidente Fernández suele no inmiscuirse, no involucrarse en los temas difíciles, los temas álgidos de primera instancia. Él deja que se planteen las opciones, vienen las polémicas, las contradicciones, y entonces luego el presidente, después que ve las posiciones de los actores, interviene y busca el arbitraje entre los intereses y trata, desde luego, de sacar siempre ventaja para sus posiciones, lo cual es legítimo desde su punto de vista y desde la política pública. A mí particularmente sí me preocupa que cada vez que se plantea un tema de reforma fiscal, se plantea en una crisis. Sí, la reforma siempre la concebimos para dar una respuesta puntual a un exceso de gasto del gobierno, a un desenfreno en las finanzas públicas, y siempre lo urgente termina postergando lo que es importante, lo que es medular. Desde hace muchos años Henry ha sido también uno de los abanderados de esa posición. Aquí venimos hablando de que necesitamos impulsar una reforma fiscal integral, porque el aparato fiscal del Estado Dominicano tiene muchas irracionalidades, muchas deficiencias. Por un lado, no te estimula realmente a la producción. Ahora, pro consumidor, pro competencia es un esfuerzo que se hizo para apuntalar a algunos sectores productivos. Pero en general el aparato productivo nuestro no está estimulando, no está siendo estimulado por las políticas oficiales. Porque no es solamente el tema de los impuestos. Hay una serie de cargas, una serie de deficiencias, una serie de restricciones en el funcionamiento del Estado que de una u otra manera limitan la marcha de los sectores productivos.